Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este streaming preparado para todos ustedes, el cual lleva por nombre Evaluación Educativa y Reformas Educativas, un espacio que está preparado para que podamos comentar precisamente sobre esta temática de la evaluación educativa y la importancia que tienen las reformas educativas dentro de todos estos procesos de evaluación. Soy el maestro Carlos Arturo Vargas Castillo, me presento con ustedes, soy licenciado en Pedagogía, máster en Educación y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en la misma línea en la Universidad IEXPRO. Y para mí es un gusto recibirte, dejando siempre claro que este espacio es para ti, un espacio en el que podamos aprender, un espacio en el que podamos compartir precisamente las experiencias. Y a mí me gustaría tener una comunicación bilateral en este streaming y para ello el chat está abierto para que puedas dejar tus preguntas, para que puedas dejar por ahí tus comentarios o también podré recibirlos a través del correo electrónico carlosabc@gmail.com, en el cual podré estar contestando precisamente cada una de tus preguntas. Pues me gustaría iniciar con este tema que sin duda alguna es muy importante que retomemos y que tomemos todos los que estamos involucrados en los procesos educativos y más con estos cambios, estas reformas educativas, las cuales los docentes, los directivos, los administrativos que formamos parte del sistema educativo mexicano hemos vivido con tanta cotidianidad en nuestro día a día. Entonces vamos a iniciar y para poder entender por qué es importante una reforma educativa, uno de los conceptos que debemos de entender y uno de los elementos que tenemos que analizar es precisamente la evaluación educativa, porque vamos a ver que la evaluación educativa es la que trae consigo la necesidad de que los sistemas educativos o los modelos educativos se vayan reconstruyendo, se vayan regenerando para poderle dar un sentido contextualizado a la educación. Entonces vamos a iniciar entendiendo, por tanto, qué es la evaluación educativa. Bueno, vamos a ver que González y Abarza en 1996 nos dicen que pues la evaluación educativa se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación. La innovación, la palabra innovación, será uno de los elementos esenciales que tendremos que reconocer y que tendremos que identificar al momento de hablar de reformas educativas. Y por tanto, para poder hablar de innovación, para poder hablar de reformas, lo que nos dice González y Abarza es que la evaluación educativa será ese instrumento que nos permita conocer nuestro contexto, nuestra realidad social y partir de esa realidad y de ese contexto para poder sensibilizar el quehacer educativo y entonces innovar de una manera mucho más pertinente. Entonces, esta evaluación educativa va a ser ese instrumento que forma parte de los procesos educativos que nos permitirá conocer la realidad en la cual se encuentra el sistema, el modelo, la institución educativa y con base en ello poder tomar decisiones. Pero para poder hablar de decisiones y para poder hablar de evaluación, es importante también retomar precisamente el término de función, de las funciones que tiene a cabo la evaluación educativa. Y vamos a ver que de manera general la evaluación educativa tendrá 4 funciones. La función de diagnóstico, la función instructiva, la función educativa y la función autoformadora. ¿Cuál es el sentido de la función diagnóstica? Vamos a ver que el sentido que tiene la función diagnóstica es orientar hasta cierto punto o guiar cada una de las acciones que nos permitirán incrementar la calidad educativa, no solamente dentro de una institución, sino también dentro de todo un sistema. Por tanto, este diagnóstico nos permitirá conocer cuáles son estas acciones previas que podremos llevar como especialistas para poder generar diferentes actividades, diferentes acciones que permitan el avance y el progreso de la educación. En cambio, la función instructiva tiene un sentido en el que cada uno de los que forman parte del proceso evaluativo se sigan formando. ¿Qué quiere decir esto? Que los que participamos en un proceso de evaluación educativa, mientras estamos aplicando los instrumentos, mientras estamos llevando a cabo las observaciones, pues vamos a ser formados, vamos a seguir aprendiendo, vamos a tener una reconstrucción de nuestro quehacer para entonces poder generar desde la administración, desde la dirección, desde la propia docencia,
diferentes acciones para poder mejorar precisamente el fenómeno educativo en cierto sistema, en cierto modelo, en cierta institución. Pero también tendrá una función educativa, y esta función educativa está mucho más relacionada con los docentes. Estos docentes que al momento en el cual están siendo evaluados o que están siendo partícipes de la evaluación educativa, podrán detectar cuáles son esas necesidades, cuáles son esas áreas de oportunidad en la cual tal vez podrán generar nuevos recursos, nuevas formas de hacer su quehacer docente, llevar a cabo un proceso pedagógico, un proceso didáctico mucho más enfocado a las necesidades reales del contexto. Y por último, vemos una función autoformadora. Y cuando hablamos de una función autoformadora, también podemos hablar de una autoevaluación que nos permita entender de manera crítica, de manera reflexiva, precisamente el desempeño o la pertinencia de nuestro desempeño, y entonces poder entender cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras amenazas, pero también cuáles son nuestros aciertos, cuáles son estas áreas en las cuales también estamos teniendo un buen desempeño dentro de la docencia. Entonces, estas funciones de la evaluación las vamos a ver presentes no solo dentro del aula, sino que las vamos a ver presentes dentro de la institución y dentro del sistema en el cual nosotros nos estemos desempeñando. Y bueno, para eso tenemos que entender que van a haber ciertas normas que se tienen que cumplir dentro de la evaluación. Tendrá que ser útil, tendrá que ser factible, tendrá que ser ética y tendrá que ser exacta. Me voy a detener en esta norma de la factibilidad, porque en ocasiones la evaluación puede tener una muy buena estructura, puede tener un muy buen objetivo, puede tener una buena razón de ser, que desde un punto de vista muy personal, y de aquí parte precisamente mi criterio, que era algo que tenía, por ejemplo, la reforma de Enrique Peña Nieto, de la cual estaremos hablando más adelante, pero que no era factible, porque no tenía la facilidad para ser aplicada, no tenía los recursos, no tenía las líneas de acción bien estructuradas para que entonces pudiera generar una línea de acción mucho más clara. Tiene que ser ética, respetando precisamente los derechos de cada uno de los que conforman el proceso de evaluación. Tiene que ser útil porque al final no nada más es evaluar para juzgar o señalar, sino se tiene que evaluar para que a través de lo que encontremos, a través de lo que resulte de ese proceso de evaluación, pues nosotros podamos tomar decisiones y que esas decisiones nos permitan actuar de una manera mucho más clara y mucho más precisa. Ahora, a lo largo de la historia, vamos a recordar que el hombre ha cambiado, y con ello la sociedad y con ello los procesos educativos. Entonces vamos a ver que a lo largo de la historia, en cuanto se habla de evaluación, pues ha sufrido la evaluación educativa diferentes periodos. El primer periodo se le conoce como el periodo pretileriano. Este periodo pretileriano basaba la evaluación educativa en los aprendizajes de los estudiantes. O sea, solamente lo que evaluaba este periodo pretileriano, pues estaba enfocado en aplicar instrumentos, aplicar test, los cuales pudieran conocer cuáles eran los conocimientos que al final del proceso educativo los alumnos adquirían, lo cual hasta cierto punto podíamos llevar a cabo una evaluación sumativa hasta el final de los procesos y enfocado 100% en el alumno. Después nos encontramos con un periodo tileriano. Este periodo tileriano está mucho más enfocado en los contenidos, mucho más enfocado en aquello que se estaba enseñando. Y aquello que se estaba enseñando era lo que tenía que ser evaluado. Después encontramos el periodo llamado el periodo de la inocencia, en el cual no se enfocaba tanto en los actores, no se enfocaba tanto en los contenidos, sino que más bien se enfocaba en los resultados, en aquello que se obtenía al finalizar, del proceso precisamente de, de generación del conocimiento. Después vemos como cuarto modelo el modelo del realismo. Era una evaluación, ¿verdad? Que servía precisamente para poder formar o para poder entender cuál era la situación en la cual se encontraba la institución.
Esta evaluación les servía a los que conformaban los procesos educativos dentro de la institución y de esta forma mejorar. Después vemos un periodo del profesionalismo, y este profesionalismo nos lleva a entender a la evaluación como un proceso de investigación, el cual no solamente se da a través de recogida de datos por medio de instrumentos de evaluación, sino que también se tiene un proceso mucho más amplio, mucho más general. Y por último, que es un proceso en el que nos encontramos hoy en día, que es el proceso de la autoevaluación, le da un sentido mucho más constructivista, en el cual los propios actores que conforman el proceso educativo pueden generar precisamente las diferentes evidencias que se necesitan para poder llevar a cabo los procesos de acreditación. De manera muy rápida, dentro de mis quehaceres como, eh, como profesionista, me he desempeñado como evaluador precisamente institucional dentro de la Universidad Veracruzana, y vamos a ver que existen diferentes organizaciones, organismos que se encargan de acreditar a las instituciones de educación superior, y me ha tocado participar precisamente en la evaluación institucional del programa de estudios de la Facultad de Pedagogía, y vamos a ver que los instrumentos que hoy en día se aplican para poder evaluar un programa de estudios parten precisamente de una autoevaluación, la cual quienes reúnen las evidencias, quienes reúnen y permiten darle un formato mucho más claro a todos estos procesos son los propios académicos, las propias autoridades y los propios alumnos que participan precisamente en este quehacer, y que muchas de las instituciones educativas hoy en día se basan en ello, que los que conforman la institución sean los propios que vayan construyendo esos instrumentos que nos permitan ir avanzando y progresando. Vamos a ver entonces que en México, en la educación básica, se han evaluado los aprendizajes precisamente a través de diferentes programas. Entre ellos vamos a ver, bueno, ya centrados precisamente en la evaluación de los aprendizajes, vamos a encontrar precisamente que podremos ver la calidad educativa, la calidad y el logro educativo a través del EXALE, que ahí se dieron resultados de 2004 al 2016. También vamos a ver la Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares, que era conocida como la prueba enlace. También encontrábamos el PLANEA, que es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, el famoso TALIS, por sus siglas en inglés, y también se han aplicado algunos otros, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, por sus siglas en inglés. Estos son algunos de los modelos o de los programas de evaluación de los aprendizajes que se han llevado a cabo dentro de nuestro país. Ahora, esta evaluación institucional o esta evaluación de los aprendizajes nos lleva a la necesidad de generar constantes reformas educativas que permitan atender las diferentes necesidades de nuestro entorno. Y aquí el día de hoy nos vamos a centrar en dos reformas educativas. La reforma de Enrique Peña Nieto y de la reforma de Andrés Manuel López Obrador. De manera muy general, ¿cuáles han sido los aspectos más relevantes que se han analizado de la reforma de Enrique Peña Nieto? Vamos a ver que su reforma centraba a la escuela como una escuela autónoma en la cual pudiera tomar decisiones, y que hasta cierto punto el currículum se basara en el contexto de la institución. Por tanto, el punto número 2 nos hablaba de una infraestructura, un equipamiento, una conectividad que permitiera la calidad educativa. Y cuando hablamos de calidad educativa, hablamos de ese acercamiento a las nuevas tecnologías de la información, a las cuales la globalización nos llevaba precisamente a tener contacto. Un desarrollo profesional docente, que creo que aquí lo podremos marcar en negritas, que fue una de las grandes señalamientos de este programa, una profesionalización docente, una reestructuración de los planes y programas de estudio, libros y materiales educativos a través de los aprendizajes claves, bajo una estructura constructivista, bajo una estructura basada en competencias, la cual la globalización precisamente pedía en el quehacer educativo. Una equidad de inclusión en la cual todas las niñas, todos los niños fueran partícipes de procesos educativos hasta cierto punto equitativos, dado también, por ejemplo, los alumnos con cierta discapacidad, que también pudieran ser parte de los procesos académicos.
También vemos una vinculación entre la educación y el mercado laboral, que después, con la reforma de Andrés Manuel López Obrador, ha sido una de las mayores, de uno de los mayores señalamientos que se le ha dado con estas nuevas políticas educativas. Y bueno, hablamos también de una reforma administrativa en la cual las formas y las acciones administrativas precisamente nos llevaban a entender la realidad de esta sociedad. Ahora, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que encontramos con la reforma de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, se busca erradicar la inequidad, la desigualdad e injusticia social en el sistema educativo, establece el interés superior de la niñez y la juventud de la educación que imparte el Estado, hace obligatoria la educación superior, reconoce las escuelas normales como instituciones fundamentales para la formación de docentes, fomenta la participación de los padres de familia, promueve la educación en valores, la enseñanza de la ciencia, la historia, la geografía, la cultura, las lenguas originarias, la educación sustentable y las artes. También vemos que crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio, que es uno de los puntos también muy importantes y que señala de manera muy particular a la reforma de Enrique Peña Nieto. Y bueno, también la búsqueda por la mejora continua de la educación y el servicio de la carrera profesional del magisterio. Algunos expertos hablan de una reforma educativa mucho más humanista, pero al mismo tiempo muy socialista y que sería importante que pudiéramos analizar poco a poco. Vamos a ver que en conclusión la reforma educativa genera diferentes posicionamientos, tanto a favor como en contra. Y esto parte precisamente de la evaluación educativa. La realidad es que reformar un artículo constitucional no se puede abarcar todos los aspectos. Muchos de los planteamientos vertidos en la discusión de la reforma pueden ser incorporados en las leyes secundarias en la materia. Y creo que siempre una reforma educativa nos va a llevar a polarizar a muchos de los especialistas, a muchos de los miembros de la sociedad, pero lo más importante es que podamos construir juntos nuevas formas en las cuales la educación mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas en el país. Estaré recibiendo sus comentarios, estaré leyendo por ahí cada una de las posturas que tienen los aquí presentes en este streaming. Para mí es un gusto enorme estar contribuyendo con ustedes en este tema que sin duda alguno da muchísimo, muchísimo más de qué hablar. Soy el maestro Carlos Arturo Vargas Castillo. Fue un gusto para mí estar participando en esta transmisión. Hasta la próxima.